Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches, bona vesprada, bona nit. Bueno, no cabe duda, con lo que hemos visto en la mesa anterior, no cabe duda de que nos encontramos en un momento disruptivo sin precedentes, posiblemente en la historia de la humanidad. Hoy estamos frente a un cambio tecnológico, pero también un cambio axiológico, un cambio legal, un cambio estructural, un cambio emocional también, etcétera, etcétera. Y la empresa, evidentemente, pues no es ajena a todos estos cambios. Hoy hablamos en la empresa, por ejemplo, de dataficación, del comportamiento, de algoritmización de los procesos de toma de decisiones, de hiperconectividad digital absolutamente de todo, de polarización algorítmica, robotización, capitalismo de la vigilancia. Hablamos también de opinión masiva, obsolescencia humana, tiranía de los algoritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue precisamente el leitmotiv que nos llevó hace un mes en el Espai Lluís Vives de Empresa y Humanisme, nos llevó a reflexionar sobre qué es la empresa, cuál es el rol actual de la empresa, si es que tiene uno diferente al que tenía antiguamente, y hacia dónde debería ir la empresa. Personas como Francesc Colomer pues nos dijeron que la empresa es un espacio de libertad, creatividad, generación de riqueza. Salva Pérez nos dijo que es como un ser vivo que evoluciona. Maite Antón, que la tenemos aquí, un lugar para vivir. La empresa también, José Boillas nos decía, un espacio donde se vive y se convive, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quedó claro de todo aquello es que no tenemos claro hoy en día qué es la empresa. Y no es malo, yo no creo que sea malo, simplemente que la empresa hoy en día no ha echado raíces. Tenemos un desafío muy grande delante de todos nosotros y nosotras y la empresa se está moviendo. Quiere echar raíces en algún sitio para, de alguna forma, afrontar ese reto que es la transformación digital y todos los retos, como antes nos decía el profesor Costa, tenemos frente a nosotros muchos retos, tenemos un cambio increíble, pero necesitamos echar raíces en esa empresa. Precisamente tengo a Maite, que participó también, Maite Antón, que participó en aquella charla, en aquel espacio de debate que habían políticos, académicos y empresarias, y también a Jordi Mercader, dos empresarios, empresarias de éxito. Jordi Mercader actualmente es muchísimas cosas, pero actualmente es presidente de la Fundación Gala Salvador Dalí y también presidente de la Fundación Miquel y Costas y Miquel. Y Maite Antón es presidenta de la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante, además es gerente de la empresa Antón, de publicidad. Nada, les doy paso a los dos para que nos expliquen, entre otras cosas, qué creen que es la empresa, cuál es el rol de la empresa y hacia dónde debería ir esa empresa. Adelante, Maite. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por la confianza en que yo, de alguna manera, representara a ese grupo de personas que estuvimos debatiendo acerca del papel de la empresa en la sociedad y bueno, empezando por definir qué es la empresa y quién es la empresa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es arduo y difícil por la cantidad de información, ¿no?, y conceptos que se definieron, pero principalmente lo primero, y creo que estábamos todos de acuerdo, es en la importancia, ya Vicent Grimat, el alcalde de Denia, lo comentó precisamente en su presentación, la importancia de debatir y de analizar qué es la empresa en este momento dentro de nuestra sociedad. La verdad es que fue una satisfacción el ver, en un principio no, porque se vio una gran divergencia entre la idea quizá más teórica, académica, de los agentes externos, es decir, de políticos, periodistas y académicos. Pero poco a poco se fue modulando con las personas que realmente hoy en día estamos dentro de las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque partimos de un hecho en el que nosotros, por ejemplo, en la asociación, tengo la suerte, el honor de ser en este momento la presidenta de una asociación que, como las empresas familiares en nuestra provincia son el 92%, pues al final representan de forma bastante potente lo que es el tejido empresarial, lo que son las empresas, que es de lo que hablamos, ¿no?
Y entonces te das cuenta de que esa idea, pues ya bajo nuestro punto de vista arcaica del siglo pasado o del anterior, en donde la motivación, como muy bien decía Adolf Hutter, es la de ganar dinero y que además hay una siempre contraposición entre los intereses de los trabajadores y del empresario, pues eso ya son formas de pensar que se tienen que desterrar absolutamente. Esta semana, sin ir más lejos, ha sido el Congreso Nacional de la Empresa Familiar a nivel nacional en Bilbao, y el lema era la fuerza de las personas. Yo creo que eso, de alguna manera, lo que nos está diciendo es cuál es el movimiento que se está dando en este momento en todas las empresas y cómo eso se traslada a la sociedad, ¿no? Me ha gustado mucho el profesor Antón Costas, lo que hablaba de esa pérdida de prosperidad compartida y de ese contrato social necesario. Ahora, en este momento, en las empresas estamos también elaborando un contrato social. Un contrato social que no tiene nada que ver con los contratos laborales, que no tiene nada que ver con las relaciones entre representantes sindicales o tradicionales y otras situaciones de patronales, etc. Creo que precisamente lo que está viendo ahora es un movimiento humanista en todas nuestras empresas. De manera que hablamos entre personas y intentamos llegar a esa prosperidad compartida y a ese contrato social desde el punto de vista de escuchar cuáles son las posiciones y cuáles son las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar ser breve y así intentamos también tener más diálogo. En estos momentos el foco completamente está en las personas. Evidentemente, la conclusión es que además debemos, las empresas, comunicar mucho más y mejor qué somos y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues ese concepto simplista, como se ha dicho, de que una empresa tiene como único objetivo ganar dinero, pues la verdad es que se rebate en su propia esencia, porque es que si no gana dinero no existe, no continúa. Hoy en día la sostenibilidad, que también me parece muy interesante la mesa de debate anterior, la sostenibilidad, la primera es la económica, o sea, si no nos mantenemos, pues todas esas personas que están dentro de la empresa y que son al final nuestra familia. Yo represento a una empresa con 62 años de antigüedad, pero el tejido empresarial nuestro, afortunadamente familiar, pues cada vez es más sólido, cada vez hay más empresas que afrontan ese relevo generacional y las personas son pues parte de nuestra familia, ¿no? Desde ese punto de vista, pues claro, el objetivo es un objetivo común de sobrevivir y, lógicamente, esa sostenibilidad también a nivel medioambiental y a nivel social, pues es que si no, el mercado mismo te va a echar. Y el social, precisamente, es una de las características principales que tiene nuestro tejido al ser tejido empresarial, al ser tejido familiar, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, la llamada RSC pues es algo que está inherente a nuestra actividad. Yo siempre cuento la anécdota de que hace pues 20 o 25 años, cuando se empezó este concepto de la responsabilidad social corporativa, pues yo, después de una de las conferencias, fui a la empresa y le dije a mi madre: mamá, ¿sabes eso que haces tú de ayudar a todo el mundo? Pues le han puesto un nombre, ahora se llama responsabilidad social corporativa. Entonces, todos esos valores son inherentes a nuestras empresas. Sí que es verdad que también se habló mucho de contribución de la empresa con los impuestos, evidentemente. Hay que tener en cuenta que tanto los colectivos, o generales, a través del impuesto de sociedades, como todos aquellos que son los que parten de las rentas de cada uno de nosotros, pues al final tienen su origen en esa actividad de la empresa, que tiene que ser capaz de generar todos esos costes añadidos
que evidentemente contribuyen al sostenimiento de nuestro queridísimo estado de bienestar que nos ha costado mucho ganar, ¿no? Entonces, eso es otra de las partes de la contribución a la sociedad, ¿no? Proyectos de vida, RSC, valores positivos de la empresa, generadora de riqueza, de bienestar, de creación de puestos de trabajo. Se debatió también desde un punto de vista de la filología el hecho de que hay una contraposición entre positivo y negativo, porque la empresa se ve como un reto, como algo positivo, pero al mismo tiempo ahora se ha querido asociar con un incremento desmesurado de los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa no es la realidad, porque al final tenemos que saber que nuestras empresas, más de un 50%, no tienen ni siquiera un trabajador, ese es nuestro tejido empresarial, y que el 97% son de menos de 50 trabajadores y de menos de 50 son el 99, menos de 10 el 97. O sea, esa es la realidad de nuestro tejido empresarial, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de las grandes cifras, pues nos podemos perder en elaboraciones generalistas, y creo que también hay que bajar pues a la realidad, ¿no? Se habló mucho de personas, de ilusión, de esfuerzo, de proyecto, de capacidad de reinventarse, de colaboración, y creo que ese es ahora principalmente el papel de las empresas en nuestra sociedad. Y, en efecto, las empresas es un lugar en donde vivir, porque son 8 horas, 7 horas las que corresponda, las que tenemos que pasar en la empresa, es parte de nuestra vida. Tenemos que, a través del propósito, sea una parte feliz de nuestra vida, y que consigamos hacer unas empresas en donde seamos felices y vivamos cada vez mejor. Y yo creo que ese es el propósito de las empresas. Muy bien. Muchas gracias, Maite. Jordi Mercader. Muy bien, yo como los demás quiero dar las gracias y felicitar a la organización del festival. Llevo 2 días aquí, ha sido particularmente interesante. Le quiero dar las gracias en particular a los organizadores, al alcalde de Denia y a todas las personas que han contribuido a que esto sea posible. Ha sido una sorpresa para mí, una sorpresa especialmente interesante. La segunda cosa que les quiero decir antes de empezar, muy rápida, es que mi intervención es un punto complicada. Tienen una disponibilidad por parte de la organización de la conferencia entera para aquel que le pueda interesar. Y finalmente decirles de que de alguna manera el horizonte en el cual pretendo enfocarme en algún aspecto puede ser visto muy en el corto plazo, pero es que, como verán, no hay muchas más alternativas. Y empiezo. Y debo empezar trasladándoles unas cuantas convicciones. La primera, debemos contemplar el futuro de nuestras empresas con la conciencia de que este nos ha sobrepasado y que al superarnos nos pone frente a la incertidumbre y los riesgos. El porvenir nos juega en contra, con una trayectoria y velocidad mayor a la de nuestras actuaciones paliativas. Por lo tanto, una preocupación importante en ese sentido va en la línea de esta primera convicción. La segunda convicción es de que el horizonte temporal para la toma de decisiones empresariales se ha acortado. Planear más allá de 4 años es algo perfectamente estéril. Y una última consideración. Tanto el capitalismo como el liberalismo tendrán que reformarse. Ha salido aquí varias veces en las sesiones en que hemos estado estos días. Pero ello exigirá una administración pública especialmente competente, porque su intervención y su papel será mayor y decisivo. Reconocer esta situación es la condición necesaria para situarnos correctamente ante el futuro. Las empresas y las organizaciones asimilables deberán poner los medios para avanzar con rigor y con vigor más allá del conformismo que se puede derivar. Y a continuación les paso algunas
consideraciones de las cuales extraeré 4 en mi intervención. A ver, esto no funciona ahora. De estas 10 consideraciones que les dejo un momento aquí, yo les dedicaré especialmente a 4. A la búsqueda de la prosperidad sin crecimiento, a la incorporación del propósito como desarrollo del objeto social, al análisis de la distribución del valor añadido y su significado, y la gobernanza y las relaciones con el entorno. La prosperidad sin crecimiento implica un modo de pensar en que sin radicalismos prepara a la empresa para enfrentarse a un futuro en el que se contraponga la calidad total y la duración de lo producido al habitual consumo de productos efímeros. Por otro lado, la concepción de los productos pasa por el ahorro sistemático de los inputs para producirlos, energía, materias primas, etc. De ahí iremos extrayendo esa prosperidad que tanto anhelamos. La concertación de estos valores con los proveedores y la integración vertical nutren contundentemente la cadena de valor. La actualización de los activos productivos existentes hay que confrontarla con la inversión en activos nuevos, cuya rentabilidad requiere casi siempre mayor volumen de producción. No tenemos esas capacidades. Comercialmente, supone perseguir el aumento de la tasa de penetración en los mercados antes que alentar su expansión. Por otro lado, de la integración de la logística conduce a significativas reducciones de coste. De nuevo, volúmenes contra prosperidad. Finalmente, la aceptación de un bajo coste del capital propio permite afrontar inversiones a corto plazo con rendimientos reducidos pero perennes. Finalmente, los avances tecnológicos pueden disminuir las necesidades de fuerza laboral. Hay que apostar por la formación y la calidad del trabajo, ajustando al alza las retribuciones. La disminución de horas trabajadas al año reducirá el impacto global sobre el empleo. La conclusión es sencilla. Si la pregunta era ¿se puede conseguir la prosperidad sin crecimiento? Mi respuesta es sí. Miquel y Costas y Miquel y la Fundación Gala Salvador Dalí ha aplicado esas políticas con éxito. Trataré ahora del propósito. La formalización del cómo se quieren hacer las cosas es el papel del propósito y supone una innovación de singular importancia en la vida empresarial. De hecho, el propósito condiciona la adhesión a los proyectos y ofrece al entorno y a las personas directamente vinculadas información acerca de lo que pueden esperar en la trayectoria de la empresa. De hecho, el propósito define cómo se proyecta el objeto social, desde los objetivos a las personas, desde la tecnología a la sostenibilidad o desde las relaciones generales con la sociedad a las específicas con los entornos cercanos. 2 ejemplos pueden ayudar a mostrar el alcance de la propuesta. Ahí va. El objeto social de Miquel y Costas es de finales del siglo XIX. Dice algo tan sencillo: el objeto de la sociedad es la fabricación y comercialización de papeles de todas clases. El propósito en este caso formaliza 25 manifestaciones que van desde los productos al personal y los accionistas y desde la tecnología a la cultura y el medio ambiente. Esa es la manera de pensar de esa sociedad para los próximos años. En el caso de algo tan distinto como es la Fundación Gala Salvador Dalí, ahí el objeto social es mucho más específico, es más moderno. Habla de promocionar, proteger, divulgar la obra de Salvador Dalí. El propósito contiene 19 manifestaciones y hace hincapié de cómo hacerlo esto. Hacer holístico nuestro trabajo, hacer que las relaciones con el territorio y el Estado sean el fulcro de la operación, o que la excelencia en la gestión general y la de su economía en particular sean los puntos centrales de las operaciones.
El propósito, en definitiva, lo que persigue es formalizar intenciones y compromisos en un marco de transparencia. Y buscan especialmente una cosa. Buscan que el resultado de las operaciones de las instituciones tengan un carácter a largo plazo, más allá de las perspectivas o las voluntades a corto. El siguiente capítulo de mi exposición es algo más complejo. Gira alrededor de la distribución del valor añadido. Pretende presentar de alguna manera la cuenta de explotación de una sociedad en otra aproximación radicalmente distinta de la habitual. Analizar la distribución del valor añadido tal como se muestra en esta tabla persigue incorporar dos objetivos. Por un lado, darle protagonismo a los fondos retenidos, lo mismo que buscaban los dos propósitos anteriores, y que son los que marcan al final la fuerza y la fortaleza del proyecto. La cantidad y disposición de estos fondos señala el futuro escogido y dependen esencialmente del valor añadido alcanzado y de su posterior distribución. Por otro lado, señalar que las características de los gastos de personal, con la distinción clara entre los directivos y el personal general, es otro elemento de esta tabla que veremos con atención. Desde luego, las personas son el ente central de nuestra atención. En la tabla, el valor añadido de 52 millones es la concreción de la diferencia entre el valor de la producción pagado por el mercado y los insumos necesarios para producirla y suministrarla. Los directivos son los artífices de esta diferencia, al combinar conocimientos para maximizarla con la aplicación de reducciones de consumos en la energía, la logística, la tecnología, etc., y contraponerlos con el mercado. La diferencia, en definitiva, va a ser el valor añadido, y el que lo construye fundamentalmente son los directivos. Examinemos ahora de una forma explícita los gastos de personal general y los correspondientes al equipo directivo. Los empleados y su coste se caracterizan por su continuidad y su retribución está ligada, por un lado, al mérito, a la formación y a su trayectoria profesional, y por otro, al mercado laboral, a la negociación colectiva y a la coyuntura económica. La retribución individual de los empleados no contempla nunca reducciones y, salvo grandes crisis en el empleo, también está este protegido. En cambio, el personal directivo debe orientar su retribución considerablemente más alta a la consecución de los objetivos de valor añadido. La valoración sistemática de sus logros en ese sentido afectará significativamente a su retribución y puede llegar, y de hecho llega, a condicionar su continuidad en la empresa. En nuestro caso, su retribución variable está en torno al 35% de su salario total. Su continuidad en los casos extremos no tiene otra protección que su contrato laboral. El conocimiento interno de los protocolos de funcionamiento y el automatismo en su aplicación concierta esfuerzos en la obtención de los fondos retenidos, y eso es la energía motriz del proyecto a largo plazo. La tabla muestra que los recursos dedicados a las personas, 16 millones y 6 millones respectivamente, son el resultado de la gestión de 52 millones de valor añadido y acaba generando 15. Veamos ahora qué le pasa a este valor en el caso en el que se produjera una reducción. Una primera constatación en la tabla es que la protección del futuro queda acreditada. Eso es la parte más importante. El futuro, los fondos retenidos es aquello que van a condicionar el futuro de la empresa. Y su protección queda acreditada. Los fondos retenidos solo caen el 8,6%. En consecuencia, la importante actuación de los cuadros directivos en los gastos generales, en los corporativos, y la importante reducción automática del 35% en su retribución, añadida a la actuación del Consejo, que reduce el 25% el payout, reconociendo la caída del 28% en los resultados, conduce a un resultado final que solo afecta al 5% del valor de los empleados, del coste de los empleados. El ejemplo permite contemplar las posibilidades de actuación donde caben, desde luego, importantes grados de flexibilidad. Pero los datos que ven
son réplicas de datos efectivos en situaciones de crisis como las que hemos vivido estos últimos años. Este es un modelo, por tanto, posible y probado. Un modelo de gestión transparente que facilita la comprensión en la rendición de cuentas y focaliza el medio plazo con el propósito y la utilización de los fondos retenidos. Trataré, finalmente, de la gobernanza y las relaciones con el entorno de aquella tabla inicial. La calidad de la transparencia será el eje sobre el que pivotará la trayectoria social. Espera, que esto ya os va a distraer más que nada. Decía que la transparencia será el eje sobre el que pivotará la trayectoria social en los próximos años. Sobre esta base, la normativa social y societaria irá ampliando el volumen de información, así como su precisión. En las empresas, los códigos éticos, las comisiones delegadas, el canal de denuncias, el seguimiento del propósito, se configurarán cada vez más con comparecencias pautadas y con informes accesibles que permitirán a la comunidad y a los grupos interesados configurar su opinión acerca del presente y devenir de la empresa. Esta visión estática y tradicional se irá enriqueciendo con la transparencia de la gestión más allá de lo económico, como consecuencia de nuevos protagonistas. Los evaluadores reconocidos como los de la ESG, los del ecologismo, la sociedad y la gobernanza, o el CDP, que se dedica a valorar la disminución o el comportamiento con respecto al CO2 en el área de sostenibilidad, consiguen con su publicidad y sus dictámenes estimulen actuaciones de otro modo orilladas. La tarea de involucrar a clientes y proveedores en el cumplimiento a la hora de superar estos estándares establecidos es un ejemplo del efecto de arrastre que puede derivarse de las actuaciones conjuntas. La incógnita importante reside en el comportamiento de las administraciones públicas en el ámbito regulatorio. De nuevo, aquí necesitamos competencia, calidad y transparencia. Una administración bien formada y un control efectivo de su eficiencia es la condición indispensable para el buen funcionamiento del conjunto. Pero, por otro lado, yendo a lo que es la incorporación del entorno cercano, en la vida empresarial supone una necesidad y un nuevo compromiso de conocimiento y actuación positiva. Así hay que revisar nuestras áreas de actuación en esos entornos, tanto en el ámbito económico como en el social, el cultural o el medioambiental. La transparencia y las comparecencias pautadas juegan de nuevo aquí un papel importante a la hora de gestionar esta relación. Habrá que incentivar estas situaciones para que pasen de una posición pasiva a una actitud firme y proactiva para que se planteen cambios y propuestas de mejora. Todo es urgente, llegamos tarde, pero necesitamos que la credibilidad alcanzada sea capaz de suscitar el apoyo de una sociedad civil que cada vez más afectada por la información que recibe tome de verdad conciencia de sus responsabilidades y actúe. Y termino muy cerca de donde comencé. La empresa se moverá en una debilidad no proclamada, en un marco de incertidumbres y en sociedades muy tensionadas. El incremento del impacto de la desigualdad larvará confrontaciones sociales con riesgos claros en cuanto a su evolución. La fortaleza y la difusión del poder del dinero puede debilitar la democracia, que tendrá que actualizarse. El ritmo de acción para hacer frente a estos retos puede ser hoy por hoy claramente insuficiente. La demografía, la inmigración, el tiempo de trabajo, la desigualdad y el empleo demandarán soluciones urgentes y con grandes dosis de flexibilidad. La exigencia de la sociedad hacia las empresas será creciente. Las últimas declaraciones del Papa Francisco marcan una pauta. Y acabo. Asumir el futuro quiere decir diagnosticar bien el presente y enfrentarse a él con coraje y expectativas plausibles.
Una posición razonable requiere una arquitectura sólida desde donde impulsar cambios. Habrá que trabajar en todos los ámbitos, desde las administraciones públicas a los gobiernos, a los entornos cercanos, a la sociedad civil y al mundo intelectual y cultural. Y habrá que ofrecer participación en las actuaciones, con cuyo éxito se anime al conjunto a avanzar hacia un imprescindible progreso sano y colectivo. Para añadir parcelas de felicidad hará falta más esfuerzo, pero yo creo que valdrá la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención de los dos ponentes. Nos quedan 5 minutos. Yo creo que podríamos dar paso a alguna pregunta, una o dos preguntas por parte del público, porque yo tengo muchas, pero creo que también tienen derecho ustedes a participar. Preguntas, sugerencias, impresiones, algo que añadir a las cuestiones que nos ha comentado Maite y Jordi. Mira, si te parece, mientras piensan a lo mejor en alguna pregunta, sí que hacer alguna anotación respecto a lo que Jordi nos ha comentado, ¿no? Lo del horizonte temporal, que es muy importante y que es verdad que todos los planes estratégicos se han ido reduciendo en tiempo, pero sí que quería poner de relieve la fortaleza de la empresa familiar una vez más, porque evidentemente el corto plazo es tal y como nos comenta Jordi, porque la subsistencia es la principal cuestión, pero afortunadamente en las empresas familiares también impera el largo plazo, porque la intención es la de pervivir generación tras generación. No, yo estoy de acuerdo. Compatibilizar. Es decir, el largo plazo es en definitiva lo esencial del proyecto. Lo que está claro es de que si queremos pensar más allá, estamos en el 23, más allá del 28, a la hora de hacer planes, eso es muy arriesgado, especialmente arriesgado. Y por lo tanto, la tendencia es a no hacerlo, más que nada porque te puedes equivocar, te puede inducir a error. Eso no cuestiona el horizonte temporal de la compañía, o de la empresa o de la organización. Lo que cuestiona es no poner elementos que te puedan confundir. Y el marco de incertidumbre que hay en este momento, no solo en los planos estrictamente ecológicos, sino en los planos sociales también, es tan importante que realmente hacer adivinanzas acerca de los comportamientos más allá de los 4 o 5 años, a mí me parece estéril. Desde luego no lo hacemos. Lo cual no quiere decir que a lo mejor habrá que hacer mecanismos diferentes, de ir alargando periodos con más frecuencia de los que hacíamos hasta ahora. Y luego otro matiz que quería yo comentar acerca, ya que el tema es el valor de las empresas en la sociedad, es también poner de relieve el papel durante la pandemia. Creo que en las situaciones más difíciles es cuando se conocen a las personas, a las instituciones, a las organizaciones, y yo creo que ahí la empresa claramente tuvo un papel fundamental. El poder gestionar a los equipos, el miedo, no solamente el miedo físico, sino el miedo a quedarte sin trabajo, a quedarte sin medio de vida. El gestionar ese ánimo por parte de las empresas y al mismo tiempo gestionar tanto a clientes como proveedores fue una prueba muy dura, y yo creo que ahí las empresas salieron, las que salieron, con sobresaliente. Y creo que eso también hay que darle el valor en la sociedad. ¿Pregunta? Nos queda un minuto. Bueno, yo creo que la empresa, lo ha comentado también Jordi, ¿no?, tiene un papel como agente de cambio, pero también tiene mucha crítica. ¿Creéis que la empresa realmente puede ejercer algún tipo de papel ahí como agente de cambio? ¿Qué crees, Jordi, Maite? No, yo creo que es el agente de cambio. Es que si las empresas no cambian o no cambiamos, va a ser muy difícil enfrentarse a un futuro
que no tiene nada que ver con el pasado que teníamos. Yo, por expresarlo de alguna forma sencilla, antes los empresarios perseguíamos el futuro, ahora nos defendemos de él. Por lo tanto, desde luego que como agentes de cambio necesitamos superar esa situación cuanto antes, pero no va a ser nada fácil. Yo creo que hay una palabra que es curioso, que sale poco. Hay que hacer un gran esfuerzo. Eso va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo. No es un problema de diagnosticar, es un problema de hacer que la gente con convicción apoye una situación que va a ser difícil y que lo es ya en este momento y lo va a seguir siendo y por bastante tiempo. Y no pasa nada. Es decir, si somos capaces de concertar esas intenciones, esa ilusión, pues eso funcionará. Pero si no es así, tendremos graves problemas, porque el horizonte no es fácil. Y el presente tampoco. En efecto, yo contestando a esa pregunta, en efecto, las empresas tienen un papel fundamental, pero no hay que olvidar que las empresas al final son un conjunto de personas. Y entonces el conseguir que todas esas personas vayan en la misma dirección, sabiendo las problemáticas que hay en este momento de bienestar emocional, a veces no es fácil. Y si además tenemos que luchar contra esos estereotipos de los que hemos empezado hablando al principio, pues todavía es más complicado. Entonces tenemos un gran reto, pero bueno, al final vale la pena porque es el bienestar de toda la sociedad. Lo que sí que pedimos es eso, pues a las administraciones, pues toda la ayuda para que sean realmente facilitadores, para que en esa función social que también tienen, pues se unan a las empresas para conseguir los objetivos comunes, que creo que son los mismos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que intentar fomentar, esa unión en la consecución de objetivos comunes. Pues muchísimas gracias, Jordi, Maite, muchísimas gracias a ustedes por aguantar hasta el final. Pasa un minutito, 2 en este mismo segundo acaba de cambiar y nada, muchas gracias por asistir, lo dejamos aquí.